hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Josué, ¿me ayudas a ver si dejé el manual de Isidro o acá o en la cocina? Muy bien, bueno, pues les estoy hablando de sabiduría, de poder ver, de poder entender y de que los diseños de Dios son perfectos. Sin embargo, los diseños de Dios también son los más atacados en el mundo. Y uno de esos diseños, pues es la familia. Muchísimas gracias, Hiram. Uno de esos diseños es la familia. No hace falta enumerarte todo el movimiento mundial que hay en contra de la familia, del matrimonio como Dios lo creó, hombre y mujer, para que procrearan, tuvieran hijos y sojuzgaran y llenaran la tierra. Pues otro de los diseños de Dios más atacados es el matrimonio por el diablo. El diablo siempre trata de dividir y destruir los matrimonios. Y uno de los otros diseños más atacados, qué raro, ¿verdad?, que sean tan atacados, es la iglesia. La iglesia es un diseño muy atacado. El diablo es especialista en maquillar las cosas y distorsionarlas y deformarlas. Lo vemos desde el Génesis, cuando difamó a Dios diciendo: con que Dios no quiere que comas de ningún árbol del huerto. Siempre está torciendo la información. Y eso hace con el matrimonio, ¿no? El matrimonio ya es algo de la prehistoria. La unión libre, hay otras opciones, y lo mismo con la familia, ¿verdad? Y lo mismo lo hace con la iglesia. La religión ha quedado tan mal y ha cometido tantos errores que la gente no quiere saber nada de religión. Pero la iglesia es una institución divina. Por eso hay una gran diferencia entre religión, entiéndase como religión, el gobierno del hombre tratando de sustituir la presencia de Dios y enseñando dogmas humanos, tratando por intereses políticos o cualquier otro tipo de interés ajeno a la voluntad de Dios, donde el hombre es engañado y se le priva de la verdad, de conocer la palabra de Dios. Pero Dios diseñó la iglesia como un organismo vivo, como algo que está vivo, no como un movimiento religioso, sino como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, el jefe, y el que nutre, el que dirige, el que enseña a su cuerpo, que es la iglesia. Tanto el matrimonio como la familia, como la iglesia, tienen un propósito y tienen una función, pero son muy atacados. Entonces, yo quiero hablar de la sabiduría con respecto no solo al matrimonio y a estas cosas que más nos competen, no solo respecto a la familia, por supuesto, no solo respecto a la iglesia, sino también respecto a nuestra vida personal, porque por ahí debemos de empezar. No podemos tener un matrimonio sano si nosotros no tenemos sabiduría personal. No podemos tener una familia sana si no hay sabiduría, y la iglesia no puede ser edificada sanamente si no hay sabiduría. Y esto pues es un cuidado que Dios nos quiere dar, y hemos hablado, y todos sabemos, ¿verdad? O muchos de ustedes conocen el versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el respeto, el amor reverente, el miedo, como lo quieras ver. Pero cuando tú sabes que te van a venir a cobrar algo que te deben y no tienes con qué pagarlo, vas y te escondes, ¿no? O haces algo para arreglar la situación. Hay un versículo que dice que en la calle dicen: ahí está el león, y el necio, el sabio va y se esconde.
pero el necio sale y recibe el daño. Entonces, ser necio es estar, muchísimas gracias, Mitch, es estar constantemente recibiendo golpes, azotes y no salir del mismo hoyo, estar tropezando con la misma piedra, estar sufriendo, ser masoquista porque quieres, y ser sabio, pues es lo que te hace la vida más sencilla. Entonces, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, algo muy importante con respecto a cómo abordar este tema es ser diligentes. Lo que Dios quiere decirnos hoy es que seamos diligentes en nuestra vida, que seamos diligentes en arreglar las situaciones que requieren diligencia. El problema de la falta de sabiduría es que no te das cuenta de lo que requiere diligencia. El problema de la falta de sabiduría es que eres como un ciego o como un sordo. Pero Dios nos va a dar sabiduría para que entonces seamos diligentes. Si me acompañas a Romanos 12, del 11 al 12, por favor. Romanos 12, del 11 al 12. Dice la Escritura. Voy a poner primero la nueva versión internacional, Irán. Bueno, yo la voy a decir si quieres, ahí, si me puedes seguir está bien, y si no, de todos modos voy a mencionar la Reina Valera también. La nueva versión internacional dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, por asegurarse del llamado de Dios. Que me llama mucho la atención esta traducción porque es como si algo estuviera todavía en tela de juicio o no tan firme. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, como que te des cuenta de que realmente estás vigilando y estás claro de aquello a lo que has sido llamado. Dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. O sea, no te eligió el pastor, no te eligió la iglesia, ni la religión, mucho menos, ¿verdad? Dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo Dios pone entrelazado en su diseño de la iglesia el hecho de que tu vida entre de par en par por el reino de Dios tiene una relación con el hecho de que tú te esfuerces en el llamado de Dios. La palabra de Dios dice que toda carne es llamada a su luz admirable para ser preparado para buenas obras. Es decir, que Dios tiene obras predestinadas de antemano para que tú andes en ellas. O sea, hay un trabajo que Dios te va a asignar. Y ese trabajo es en tu vida personal, si estás casado, en tu matrimonio, si tienes familia, en tu familia, y si tienes iglesia, en tu iglesia. El Señor tiene un trabajo, Él tiene un plan para ti y para su iglesia y para tu familia también. Por eso decía Josué, ¿cuál era el lema de Josué? Ok, bueno, ese es el versículo del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, pero el lema de Josué era, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ok, ahora, dice, perdónenme, les leí 2 de Pedro 1 del 10 al 11. El versículo que dije es Romanos 12 del 11 al 12 y dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu Santo. Otra vez, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien,
sirvan al Señor. A ver, ¿quién dice esto? ¿Casa Zoe o el Señor? ¿Quién dice esto? ¿Casa Zoe o el Señor? ¿Sí están aquí? Entonces, ¿quién dice esto? ¿Casa Zoe o el Señor? Ok, gracias. Alégrense en la esperanza. O sea, no nomás sirvas por servir, sino alégrate en la esperanza. Hermano, hay una retribución para el que sirve. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ora más, continúa orando, que crezca tu oración, que cada vez sea más profunda, más fuerte. Persevera en la oración y ten paciencia mientras estás sufriendo. Ahora sí, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, 2 de Pedro 1:10, en la Biblia habla hoy, dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Quiere decir que si yo sirvo, hay una bendición en servir. O sea, hay un beneficio en ser un servidor que proviene del cielo. En primera, voy a ser afirmado, voy a ser firme en el llamado, voy a estar en la voluntad de Dios, que fue quien me llamó, que fue quien me eligió, que fue quien eligió a la iglesia. Ojo, Dios eligió a la iglesia. Esto no es del mundo. Dios ha elegido a la iglesia como templo de Dios. Dios mandó a Salomón a construir un templo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Ok? Y luego Jesús dijo: este templo, derríbenlo y en 3 días yo lo levanto. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su cuerpo. Luego Jesús fue crucificado y luego resucitó, y luego Jesús se convierte en la cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si ese templo, y él estaba hablando de su cuerpo, y él dijo: derriben este templo que yo lo levanto en 3 días, cuando él murió y resucitó, levantó en 3 días a su templo, que es la iglesia. Entonces, ¿dónde es el templo? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde habita Dios? En la iglesia. Entonces dice aquí que hagas firme tu llamado y la elección de parte de Dios, que fue Dios quien los eligió. ¿A quiénes? ¿A los pastores? ¿A los discípulos? ¿O a la iglesia? Al cuerpo. Dios nos escogió a todos. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes una función. La iglesia tiene una función de parte de Dios y dice que seamos más diligentes, que sirvamos. Ahora, como te decía, todo empieza con un principio. Antes de servir en la iglesia, tengo que servir en mi casa. Y antes de servir en mi casa está mi esposa. Y antes de mi esposa está el Señor. Y ahí en esa intimidad con Él, yo seré enseñado y recibiré sabiduría para tener una buena relación con Dios en primer lugar, que fue quien me llamó, para saber para qué me llamó el Señor, para ser pastor, profeta, evangelista, para que desde ahí el Señor me dé su sabiduría, porque Él nos quiere dar éxito. Yo le digo: Señor, ¿cuál es el meollo de todo este mensaje? Y la respuesta, como Dios es tan bueno, es prácticamente la de siempre. Les quiero dar éxito, les quiero dar victoria. Estoy trabajando para su victoria, estoy trabajando para su éxito. ¿Cómo?
Él nos dio al Espíritu Santo, quien vendrá a darnos esa sabiduría, a enseñarnos, a coacharnos, a dirigirnos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Amén. Entonces aquí nos dice el Señor la importancia de ser diligentes. Ahora, te voy a decir lo que dice acerca de diligente. Esta palabra diligente es la palabra en griego spoudazo, que quiere decir usar la velocidad. Es decir, esforzarse, ser rápido o ser serio. Ser alguien serio. Esta palabra no le gusta a algunos y algunos la practican muy bien. Serio en que haces las cosas sí o sí. No andas hablando, no andas de medias tintas, se hacen. Ya la hice, no esperas aplausos ni reconocimientos, nada más lo haces. Eres diligente, ya está hecho. Rápido. Ser diligente es ir hacia adelante, esforzarse. Ojo, trabajar. ¿Qué vimos en el discipulado de este sábado? Dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama, quiere decir, el que no trabaja conmigo, lo va a perder todo. Jesús está trabajando para nosotros. Jesús está preparando casa para nosotros en el cielo. Jesús vino a hacer un trabajo y a cumplir una misión en la tierra diligentemente. La cumplió. No se quedó a medias, no se retrasó, no se quedó dormido, no faltó en nada al cumplir la ley y en todo lo que el Señor le pedía. Jesús trabajaba jornadas de 12 horas diarias y trabajaba 6 días a la semana. Si alguno de ustedes trabaja 8 horas a la semana y sigues el ejemplo de Jesús, te quedan 4 horas que puedes usar para servir a Dios todos los días. Pero Dios dice que seas diligente, no que seas lento o tardo. Y el Señor nos dice eso a la iglesia, a nosotros, a Casa Zoe, que seamos diligentes, serios, esforzarse, trabajar, estudiar. Miren, hermanos, entramos a la aplicación de la Biblia, empezamos a leer la Biblia en enero, y de Casa Zoe yo creo que somos como 90 personas, por ahí. Y ahorita, bueno, yo dejé de leerla desde que fue la preparación del evento de herederos, pero me repongo en 2 días. Sin embargo, de los 90 y tantos que entramos, solo como 16 siguen en el plan. Ya los demás abortaron, se quedaron a medio camino y ya no siguen enriqueciéndose, ya no siguen recibiendo esta bendición por falta de diligencia. Si te atrasas, ponte al corriente, pero no dejemos de ser diligentes en trabajar, en estudiar. También diligente es apresurarse. Apúrate, papá, apúrate, mi rey, que ya vas tarde. Darse prisa, esforzarse. Todo esto es parte de ser diligentes. Entonces tenemos que retomar nuestra disciplina y ser diligentes, es decir, ser sabios, porque la disciplina y ser diligentes son parte de la sabiduría que nos va a permitir arreglar y tener en orden nuestra vida, para que de esa manera entonces podamos servir al Señor y seamos obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Ojo, esta palabra no te la aviento a ti como una pedrada, sino que la recibo yo en gran manera, porque el Señor me muestra y puedo ver. En primer lugar, el Señor viene a supervisarme y viene a jalarme las orejas, y Él sabe cuánta necesidad tengo de sabiduría en mi vida personal, como hombre, no como pastor, sino como persona. Estoy tratando de recordar en los evangelios
Cuando el Señor Jesucristo nos dice, sean santos, ¿ustedes ven algún versículo? Ayúdenme si encuentran alguna palabra donde Jesús dice que seamos santos. No, el Señor Jesucristo. Sí. Y esto me causa mucha intriga porque creo que el Señor sabía que nosotros no podíamos ser santos. Sin embargo, Él venía a santificarnos. Él sí dijo, ustedes ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. A lo que voy, si yo necesito sabiduría, la palabra dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, es decir, que yo necesito tener pureza en mi corazón. Y a eso quiero entrar aquí con un estudio de mi papá espiritual, que quiero compartirles un poquito de esto, o si no es que todo, estaría padrísimo. La palabra de Dios dice que la palabra sabiduría, viene del griego agnos, que se traduce como puro o libre de contaminación, incontaminado. Esta palabra viene de la misma raíz, agios, que se traduce al español como santo. Y vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de esto. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que implica esta palabra de pureza? ¿Cómo se pierde y cómo se restaura la palabra pureza? Cuando nos encontramos fuera de la verdadera realidad espiritual, acompáñame a 2 Corintios 11, del 1 al 4. Cuando estamos fuera de la verdadera o de la verdad espiritual de Dios. Dice 2 Corintios 11, del 1 al 4, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego aquí viene el problema. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿a quién engañó? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué es lo que se ha extraviado? Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, lengua, tacto. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Fíjense cómo Pablo advierte contra un peligro de escuchar palabras que aparentemente vienen de parte de Dios, pero no lo son. Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ahí hay una advertencia de algo que podemos ser engañados como fue engañada Eva. Y el apóstol Pablo les dice, ojalá y me toleren esta locura. Les va a parecer una locura lo que les voy a decir, pero ojalá me toleren porque yo los estoy celando, porque los quiero presentar como una virgen pura a Cristo. Ok. ¿Qué sucede cuando tú miras a tus hijos y te equivocas en lo que está realmente sucediendo en ellos y los malinterpretas? O cuando miras a tu esposo o a tu esposa y piensas mal de ella, siempre estás pensando mal. O al revés, ¿verdad? La esposa del esposo. O los hijos no entienden a los padres.
y los malinterpretamos. A veces esta falta de sabiduría también se ve en la falta de comunicación. Tener una buena comunicación es bien importante porque a veces mandamos mensajes o interpretan mensajes que no es lo que realmente queremos decir. Y esto sucede en la iglesia también. Aquí hemos tratado a nuestro entendimiento, donde estoy seguro que me falta sabiduría, de sostener esta casa, la economía. Entonces por eso hemos implementado las comidas, pero yo no había visto ninguna comida donde el pastor hiciera la comida. Entonces en esta iglesia la hago yo porque no hay gente que la quiera hacer. Sin embargo, eso no es sabio de mi parte. Y no me tengo que enojar y reprocharles a ustedes. Que parece que les reproché ahorita, ¿verdad? Pero no. No, la verdad es que no. O sea, yo voy a tener fe en que Dios va a sostener este lugar. Pero ahora tengo un problema. Que si quito la comida, voy a quitar la convivencia que ha sido de mucha bendición para muchos de ustedes. Sí, ya están diciendo allá, no. Y es que la verdad nos íbamos de aquí a comer y llegamos a los restaurantes y son, ¿cuántos son? No, pues 35, no, pues no hay restaurante que nos reciba tantos, bueno, solo que lo tuvieras preparado. Entonces, es un tema donde necesitamos sabiduría. La comunión entre los hermanos es parte de la doctrina del Señor. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseverar. Entonces, se necesita sabiduría, pero también, no, pues los pastores venden todo, es dinero. Entonces se manda un mensaje equivocado y se pierde la pureza del corazón, del verdadero sentido por el cual hacemos las cosas. O más bien, la gente puede malinterpretar lo que estamos haciendo y queremos que haya pureza, queremos que sea muy claro la intención de nuestro corazón. Lo mismo sucede con los esposos y las esposas, ¿no? El otro día le decía a mi esposa, vente ya, vámonos a descansar. No, yo me quiero quedar. Y al ratito, no, pues quédate. Ay, ya te vas a enojar. No me enojo. No, si ya, ¿quieres que nos peleemos o qué? Entonces, necesitamos sabiduría para vivir con nuestra esposa. Necesitamos sabiduría para gobernar nuestra casa. Yo a mi hijo siempre les he contado que era muy parlanchín, como periquito, y eran unos regaños y algunas veces hasta jalones de greñas y uno que otro golpe, pero en realidad me sentía súper mal porque yo decía, siempre he juzgado a mi papá de sus errores y creo que mi papá no la regó tanto como yo. Entonces, bueno, fue la historia de que busqué sabiduría y el Señor me permitió presentarle a mis hijos al Señor. Hijo, te presento al único Padre que no te va a fallar, y ese es nuestro Señor. Yo no he querido hacerte sentir que no te quiero, al contrario, te amo tanto que estoy súper preocupado por ti. Pero finalmente Dios no nos dice, preocúpense, ¿no? Nos dice que busquemos al Señor y que lloremos por nuestros hijos, para que el Señor pueda bendecirlos, que busquemos la bendición en nuestro hogar, en nuestra esposa, que seamos sabios en nuestras actitudes. Pero no se puede ser sabio cuando no hay pureza en el corazón, cuando estoy pensando mal de mi esposa, cuando estás pensando mal de tu esposo, cuando estás juzgando, cuando estás condenando, cuando estás juzgando, señalando. Y lo mismo nos pasa entre los hermanos. Hay personas que no piensan igual que tú, no todos pensamos igual. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comer bien. Cuando yo veo una persona que no come bien, para mí, y comer bien, o sea, yo sé que no como balanceado y no como bien por falta de tiempo y por falta de tener las cosas. O sea, entiendo que necesito tener sabiduría para comer, pero hay lugares donde la gente come y se quedan con hambre. Y a mí no me gusta eso, porque el sabio Salomón decía que un don de Dios es disfrutar del fruto de tu trabajo
disfrutar a tu esposa y disfrutar de la comida. Pero hay gente que no piensa como yo y no piensan como yo en muchas cosas. Entonces de pronto entre más cosas le añadimos a lo que no piensan como tú, terminas por darle la vuelta a esa gente y te identificas con los que comen, beben o piensan como tú y terminas juntándote más con ellos. Sin embargo, Dios no quiere, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Dios no quiere que nosotros tengamos un distinto sentir, sino Dios quiere que nos amemos todos por igual. Entonces tiene que haber una sabiduría para saber cómo tratar con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con los pastores, con los hermanos. Tiene que haber sabiduría. Lo mismo sucede cuando una persona pudieras pensar que es... hay un caso en la Escritura, mejor cito la Escritura, hay un caso de un hombre que se estaba acostando con la mujer de su papá. Y el apóstol Pablo menciona este caso y les dice de qué manera tienen que tratar este problema. Pero nunca fue condenando a estas personas, porque Dios trata a la gente con misericordia y con verdad. Dice que aún aborreciendo las propias ropas que pueden traer, es decir, amando el alma, amando al pecador, pero aborreciendo el pecado. Es decir, no participar de los pecados ajenos. Y hay un problema cuando nosotros pensamos diferente y no tenemos un mismo sentir y no nos amamos. El problema es que terminamos teniendo relaciones superficiales y podemos llegar a ser falsos. Y eso no es algo puro. Déjenme encontrar una escritura. Aquí la tengo. Santiago 3:13. Por lo tanto, Dios nos hace una pregunta a todos nosotros. Santiago 3:13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién de ustedes es sabio? Bueno, si tú dices yo soy sabio, o yo creo ser sabio, dice, y está bien que lo creas, deberías de creerlo para entonces asumir esta responsabilidad. Dice, entonces muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contienda o contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y esto aplícalo a los hijos que están en pugna con los papás, a la esposa que está en pleito con el marido o el marido con la esposa, que están peleando todo el tiempo. Aplícalo si tienes algún problema con quien sea. Dice el Señor, si tú eres sabio, muestra por la buena conducta tus obras, que se vea que eres sabio por tus obras. Pero si tienes celos amargos y contención, es que mi esposa, ya no lo aguanto a mi esposo, a este niño, o mi papá, no lo soporto, siempre me está diciendo. Si tienes estas cosas, entonces dice que no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. ¿Qué pasa cuando una persona tiene este feeling de, no soporto a esta hermana? Quiero que sepas algo, y aquí mi Alex está de testigo, el Alex del Señor. No es mi Alex, eres del Señor. Sí, como que ¿qué pasó, mi Clau? No soy tuyo, hermano, soy de Cristo, Él me compró. Pero si quieres nos vamos a echar unas chelas. ¿Verdad? No es cierto. Nos queremos llevar bien, pero
Por cierto, me encanta que hables como hablas, David, ¿eh? Eres súper respetuoso. Y eso es sabiduría, porque es amable. Dice aquí, ahorita vamos a leerlo. Dice, si tenéis celos amargos en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura. Primeramente pura. Ahora sí, después. O sea, si no hay pureza, no va a haber sabiduría. Qué padre, ¿va? Nuestro Señor es limpio y nos quiere limpiar. Es primeramente pura, después pacífica. O sea, primero la verdad. Y si estás sucio, vamos a limpiarte. O límpiate. Pero di la verdad. Perdóname, la verdad yo sí tenía malas intenciones, yo sí estuve haciendo, perdóname. Eso es pureza. No es que no hayas tenido un error, sino que te limpies. Es primeramente pura, después pacífica, amable, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la única manera de que no haya, no va a haber paz, no va a haber amabilidad, no va a haber benignidad, no va a haber misericordia y no van a haber buenos frutos. Va a haber incertidumbre y va a haber hipocresía si antes no tenemos pureza. Esto es tremendo, es hermoso. ¿Cuántos quieren que su corazón sea puro? Jesús quiere que nuestro corazón sea puro y Él está trabajando para el éxito. Entonces, si van a venir más personas aquí, ¿qué es lo que tienen que respirar en la iglesia? Tienen que respirar que nos amamos, que somos de un mismo sentir. Un mismo sentir quiere decir que tú y yo somos puros. Quiere decir que no tenemos nada que nos divida ni nos contamine. Quiere decir que hay unidad. Quiere decir que los hermanos son uno. No hay nada, no hay contienda, no hay celos, no hay amargura entre ellos, no hay chismes. Gracias a Dios hay unas muy bonitas relaciones en esta iglesia, pero Dios quiere que crezcamos todos y que maduremos, que perseveremos y que seamos diligentes. Y dice, y el fruto dice, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí hay un punto bien importante, porque si yo está hablando que la sabiduría terrenal tiene celos amargos y contienda, y lo contrario a la contienda es la paz. Y aquí yo puedo tener el termómetro muy claro. ¿Tienes paz? ¿Cómo está tu paz? Pues la verdad, más o menos, ok, te falta sabiduría de Dios. Me falta sabiduría de Dios. En el momento en que yo pierdo la paz, es una señal. Ponte a orar. Ponte a orar ahorita, para que entonces la sabiduría que le pides al Padre, y aquí quiero especificar, Dios no mete la mano al bolsillo y agarra unos polvos de sabiduría y nos los avienta. Lo que Dios dice es que Cristo es sabiduría y que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que los sabios desecharon la sabiduría de Dios. Por eso Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Estábamos leyendo ayer en Mateo 12. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces,
Cuando Dios decidió darnos la sabiduría al mundo, nos dio a Jesús. Y la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando yo no tengo sabiduría y estoy en tinieblas, el Padre de las luces viene a traer luz, entendimiento, abrir mis ojos, entro a su presencia, entro en comunión con Él, abrazo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien me da esa sabiduría. Tengo comunión con Él. En tanto tengo comunión con Él, Él abre mis ojos para que yo vea lo que no estoy viendo y para que entienda lo que no estoy entendiendo. Y yo puedo escuchar, oír, en vez de que mis oídos oigan, ay, el pastor está diciendo eso porque ya está la pedidera de dinero. Eso es impureza en tu corazón, de verdad. Y también en el mío tiene que haber pureza. Tengo que ser un buen administrador. Tengo que darme a conocer como alguien que desea hacer la voluntad de Dios y que administra los recursos de Dios de manera fiel. Y tengo que ser sabio. Y tengo que tener fe. Y tengo que tener pureza. Pero si pienso que yo tengo que hacer la comida, pues me falta sabiduría. Necesito sabiduría. Y esto te estoy poniendo un ejemplo porque Dios no quiere que nosotros pensemos mal de los pastores o que pensemos mal de los hermanos o que tu esposa o tu esposo piense mal de ti o que los hijos piensen mal de los padres. Me pasó algo muy chistoso con respecto a la paz. Porque si tengo paz, no tengo lucha, hay fe, hay fuerza, hay seguridad, hay confianza en Dios. Si tengo paz es porque Él está conmigo. He recibido al Espíritu Santo. Cuando los discípulos recibieron al Señor, al Espíritu Santo, cuando Jesús resucitó y se presentó a ellos, les dijo, paz a vosotros. Paz. No temáis, les dijo. Otra vez les digo, paz, no teman. Entonces, cuando tú estás libre de temor, de cualquier cosa, de la chamba, del pago de la renta, no tengas temor, mira, deja de hacer la comida. Si la quieren hacer ellos, que la hagan. Si no la quieren hacer, que no la hagan. Tú vete a ver el partido de Chivas Pumas. No es cierto. Le voy a los Pumas, yo no, vayan a creer que le voy a... Aquí mi hermano le va a las Chivas, ya lo conozco. Sí, tenemos que tener comunión y conocernos y amarnos y estar en paz. Estar en paz con Dios, estar en paz con nuestra esposa, estar en paz con nuestros hijos. Tenemos que cultivar la paz. Dios nos da paz ante tus problemas. Es que no sé cómo hacerle con la economía, ya no puedo. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y Dios te va a dar paz. Y vas a ver que pasado mañana vas a haber arreglado el problema. Es que no puedo ir porque tengo que trabajar y no tengo tiempo. Si fueras primero con el Señor, Él te va a dar paz y Él se va a encargar. Así les he contado ese testimonio de que pues yo tenía que pagar la colegiatura de mi hijo al siguiente día. Mi hija Steffi estaba chiquitita, tenía 1 año y no tenía yo el dinero para pagar su colegiatura. Y me dice Angie, pues no te preocupes, pues vete a la iglesia. Pues me voy a ir a la célula de los hermanos Baltasar, que viven allá por Tlalpan. Y pues ya llegué por primera vez después de 4 años de no ver a ese grupo. Llegué ahí sin avisar. Ay, hermano, qué padre que estás aquí. Gracias, hermano. No, pues vine a estar con el Señor. Qué lindos los hermanos, me recibieron con un fuerte abrazo. Y entonces a la hora de la despedida, pues todos estaban así como aquí, como nosotros, ¿verdad? Que cada quien está platicando y todo. Y entonces agarra una hermanita, se me acerca y me mete aquí en la bolsa algo. Y me dice, yo sentí hacer esto de parte de Dios. Y me mete un billete, unas monedas. Y entonces uno tras otro se siguieron. Yo no era el pastor de esa iglesia, yo era un hermano más congregándome. Pues ahí como unos 12 o 14 empezaron a
a meter aquí en mi bolsillo monedas y billetes. Y yo nomás agaché la cara, la cabeza, pues porque yo sabía que tenía una gran necesidad, no tenía dinero. Nadie más lo sabía más que mi esposa y yo. Pues no me aguanté, ¿qué creen? Que me metí al baño de aquella misma casa y fui a contar el dinero. En vez de llegar a la casa y ver en la casa ya tranquilo, no. Luego fui a ver. Bueno, eran con pesos y centavos la cantidad exacta que yo tenía que pagar al siguiente día en la escuela para que no me cobraran recargos. Por decir algo, 1883.50. Eso fue lo que metieron en mi bolsillo. Llegué a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Mi esposa ahí acostada en la cama. Y yo le dije, yo sonriendo, cantando, la, fa, y empecé a aventar los billetes uno tras otro. Y me dice, ¿qué es eso? No, ¿qué es? Cuéntalo. Entonces, yo lo que veo es la fidelidad de Dios, en que Él sabe lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas. Entonces, si tú buscas, si nosotros aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Que tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, primero busca a Dios. Ten paz, busca al Señor. O sea, la paz viene por haber encontrado al Señor y estar en paz con Él. Es la paz de Dios, es el shalom de Dios, es el Espíritu de Dios cuando dice, tú y yo ya estamos a cuentas. Porque cuando no tengo paz y vengo a Dios, siempre el Señor con su luz, el Padre de las luces, quien nos dio al Espíritu Santo, antes de darnos, o sea, como te decía, Dios nos saca de su bolsa unos polvos de sabiduría y los arroja. Si así fuera, los miércoles, las personas que vienen los miércoles a la iglesia serían los más sabios, porque a ellos les tocaría de más, porque los miércoles vienen muy poquitos. Entonces, si Dios tiene sabiduría, y ese era un chiste que decía mi pastor, si Dios tiene sabiduría en el bolsillo y la reparte y somos muchos, pues nos toca de a menos, ¿no? Pues no, Dios no hace así. Dios lo que te da es al Espíritu Santo de Dios para que Él sea tu maestro y Él te enseñe cómo hacer con tus hijos, cómo hacer con tu economía, cómo le vas a hacer. Pero siempre cuando entro en comunión con Dios, cuando he perdido mi paz, probablemente el Señor me ha tenido que llevar al desierto a ser tentado por el diablo. Y ahí en el desierto, el Espíritu Santo me acompaña a ese lugar donde puedo darme cuenta de que hay impureza en mi corazón, de que hay maldad en mi corazón, de que hay pecado. O vamos a traducir, toda esa impureza quiere decir que no tengo sabiduría. Y si no tengo sabiduría, tarde o temprano me voy a extraviar. Tarde o temprano estaré completamente apartado del Señor hasta que puede llegar la destrucción. Puede llegar la destrucción de lo que más amas en la vida. Entonces la sabiduría, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios, te va a ayudar a edificar la casa de Dios. La sabiduría edificó su casa, dice un versículo por ahí. Por eso es tan importante que haya un mismo sentir entre nosotros y que podamos buscar la paz en primer lugar con Dios, pero también después con los demás. O sea, buscaré la paz con Dios y estaré en paz con Él. Entonces, cuando viene esa paz, viene el gozo otra vez. Y entonces, al tener pureza, no voy a estar pensando mal de mi esposa, no voy a estar pensando mal de las personas, sino que la sabiduría me va a llevar a ser puro, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. De manera amable, cuando alguien viene y me dice algo que no es como yo pienso, sabré responder sin ofender, sin lastimar, sin contender, sin enojarme. Pero sí sabré responder. No es quedarme callado, porque si nuestras relaciones no tienen comunicación,
Si no sabemos comunicarnos, si no sabemos expresar y afirmar a los demás en el amor que les tenemos, muchas veces se crea una incertidumbre. Creo que a esa hermana no le caigo bien. Creo que sí, todo este tipo, y entonces viene luego la hipocresía. Ay, sí, qué padre, ¿no? Así, que te vaya bien, que Dios te bendiga, hermano. Te volteas para el otro lado, ¿no? Entonces imagínate eso en tu casa, o sea, que tu esposa acá que le hablas, ay, ya me está hablando otra vez mi marido, ¿no? O los hijos, las caras que le hacen a los papás. Parecen cosas muy simples, pero para los hijos es muy amargo estar escuchando la voz de un gendarme. Y los hijos pueden entender, tenemos que ser entendidos de la voluntad de Dios. Así los esposos y las esposas. Tenemos que atender al Señor en nuestra familia, en la iglesia, en los pastores, y no estar pensando mal los unos de los otros. Ok, ya me queda poco tiempo. Ay, sí, es que este está muy complicado. Vamos a seguir con el tema de la sabiduría. No está complicado, más bien es profundo y tenemos que darlo en muchos domingos. Muy bien. Ok, me voy acá. Fíjense lo que pasa con Filipenses 4 del 2 al 8. Filipenses 4 del 2 al 8 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, mi fiel compañero, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate cómo el apóstol Pablo está rogando que ayuden a ciertas personas de la iglesia y le ruega a dos de ellas que sean de un mismo sentir. O sea, había un conflicto entre dos personas y Pablo está rogando que sean de un mismo sentir. Y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es como amabilidad, ¿no? Que sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sean de un mismo sentir. Es como sean de un mismo pensar en Cristo Jesús, un mismo pensar en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, está hablando de la sabiduría, ¿no? Amable, puro, verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta escritura nos muestra algunas consecuencias de la falta de pureza. Por eso el apóstol Pablo da las instrucciones a Síntique y a Evodia que sean de un mismo sentir. Vemos aquí que estas personas no eran de un mismo sentir y estaban percibiendo las cosas de diferente manera. El punto importante es que las dos eran compañeras y que combatieron junto con el apóstol Pablo, llamadas a ser parte de un mismo equipo de ministerio. O sea, tenían que estar enfocadas en la meta del ministerio. En ese sentido, tenían que tener la motivación del corazón de Dios. Ahí es donde podemos empatar. Yo entiendo que tú piensas diferente, pero aquí se refiere en Cristo, las motivaciones de Dios es una motivación la que el Señor tiene. El Señor quiere salvar a la humanidad, quiere dar vida eterna, por eso vino Jesús a morir, derramó su sangre, Él nos ha mandado a discipular a las naciones, Él quiere revelarse a la gente, Él quiere darse a conocer, y Dios nos está entregando esa tarea.
el punto importante es que las dos eran compañeras que combatieron junto al apóstol Pablo, llamadas a ser parte de un mismo equipo de ministerio, pero ya no pueden andar juntas porque hay un sentir diferente que las está separando, luchando una contra la otra en lugar de luchar contra el diablo. Ahí es eso de, aquí podrías poner el nombre de tu esposo y el nombre de tu esposa. O el nombre del papá y del hijo, dice que somos llamados no a luchar entre nosotros, sino a luchar contra el diablo. Por eso dice, quiero que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice, de un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo está preocupado. Gracias a Dios esto en la iglesia, pues yo no estoy diciendo esto porque veo un problema grave en la iglesia, pero creo que esto nos va a sentar las bases de una familia y de una iglesia sana, pero sobre todo, más allá de la iglesia, tu casa, tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Porque esa es la realidad del fondo de esta iglesia, pero eso no se ve. Y a veces pensamos, ¿por qué no sirven los hermanos? Todos, bueno, no todos, ya no es que queramos ver aquí a todos, y sí sirven, muchos de ustedes, y yo le doy gracias a Dios por las personas que Dios usa para sostener económicamente esta casa, esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por las personas que limpian, que trapean, que barren, que hacen comida. 4 familias han estado comprometiéndose a traer. Les decíamos que no pagaran ellos, que la iglesia pone los insumos. No nos han dejado, han querido hacerlo ellos y les agradecemos, pero la iglesia lo puede hacer. Han traído la comida para que nosotros podamos abocarnos más a la palabra de Dios y a la oración, que realmente es lo que tenemos que hacer más. Principalmente mi esposa y yo, que somos los que hemos estado ahí haciéndolo, pues para poder pagar la renta, ¿verdad? Porque de ese dinero quiero que ustedes sepan que nuestras comidas, lo que come mi esposa y mis hijos, lo pago, porque si no, entonces se reduce esa entrada. Yo lo pago con mi dinero, con dinero que yo gano en mi trabajo, para que haya una entrada para la renta, y finalmente ha salido todo muy bien, pero queremos que salga mejor, queremos tener más libertad. Y gracias a esas familias que han estado con todo su corazón ofrendando esa preparación de esa comida, porque entienden la problemática y se me acercan y dicen, pastor, yo te quiero ayudar, yo quiero también servir, y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por cada uno, porque cada uno de ustedes sabe en su mente y su corazón lo que han hecho y que lo han hecho para el Señor, y los que no han podido, también los entendemos, porque no andamos juzgando quién hace más, quién hace menos. Simplemente el punto es que el llamado a servir es una oportunidad para ti, para que tú seas bendecido, para que tú entiendas que Dios te dio a ti una función en el reino de Dios. Aunque fuera este dedo meñique, en mi cuerpo, este dedo meñique tiene una función. Un dedo del pie tiene una función. Todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una diferente función. Lo importante es que tú encuentres ese lugar, ¿verdad? Y va a ser una bendición para todos. Estaba viendo, entré a la recámara antier, y Steffi tiene un conejito. Y de pronto entro y algo rarísimo. El conejo ella lo tiene en una jaula. O sea, pobre conejo, porque qué feo vivir en una jaula. Pero lo tiene en una jaula y entro y veo al conejo, lo veo ahí acostado, pero así como si fuera Bugs Bunny, así disfrutando. Me vio y ni se inmutó. Me quedé 5 minutos parado frente a él y él como, ¿qué hay de nuevo, Willis? ¿Ese era Bugs Bunny? ¿Sí? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Te das cuenta? No. No quise tratar de agarrarlo ni nada, pero a él no le importó. Él estaba en una paz total, que no se sintió amenazado por mi presencia. Él estaba a gustísimo, porque en otros momentos que lo sacan no lo puedes ni atrapar, se pela, se echa a correr, no lo puedes agarrar. Y en ese momento, pues yo primero lo vi un rato y dije, no, qué chistoso. A ver, Angie, sube, por favor, ven a ver esto. Así entre
qué barbaridad, con los perros y con tantas cosas que tenemos que hacer y todavía el conejo suelto, sí, un poquito serio, no quería demostrar la gracia que a mí me estaba haciendo ver al conejo ahí. Entonces ya sube Angie y ve, qué barbaridad, pero ¿por qué está así? Y no se movía el animal, ahí estaba en su onda. Total que ya le decimos a Steffi que suba y de repente pegó la carrera ya después de un rato, cuando vio que lo tratábamos de agarrar, se ponía muy nervioso, pegaba la carrera, pero se iba por allá y allá se volvía a acostar, cruzaba casi la pierna, se rascaba. Entonces me decía Steffi, es que se ve que él no se deja atrapar, pero él está en paz. Y eso pasa con el diablo. El diablo va a venir a querernos atrapar. Pero si tú estás en paz, vas a huir de él y te vas a ir a tu lugar, a tu refugio, donde vas a estar con Jesús. ¿Qué hay de nuevo, Cristo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? A gustísimo con Jesús, a gustísimo, o sea, sintiéndote en paz, Señor, tú tienes todo en tus manos, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos. Señor, gracias por la economía, gracias por tu bendición, gracias por permitirme estar presente en Herederos, ver tu gloria. Señor, gracias por enseñarme, gracias por corregirme, gracias por llamarme la atención. Estoy en paz, Señor, tengo paz contigo. Cuando vimos al conejo que se echó a correr, de pronto veíamos que le temblaba la patita y la colita y está nervioso. Seguramente tuvo un encuentro con Romeo, el perro negro que tenemos aquí. No. ¿Qué le habrá hecho Romeo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal si se lo come? Ya estábamos de mal pensados nosotros. No, él estaba feliz ahí. Yo siento que Dios me dio esa muestra, porque el Espíritu Santo está aquí. Y yo tengo que estar en paz con Él, para sentirme así como el conejo y descansar. Pero si el diablo viene, porque el diablo va a venir, corro, pero no pierdo mi paz. Si mi esposa me la hace de tos, o tu esposo te la hace de tos, corre, pero no pierdas tu paz. No le contestes igual. Si él es grosero y el diablo viene a ofenderte a través de tu marido o de tu mujer, no seas igual, no contestes igual. Si tus hijos te hablan feo, no agarres y saques la chancla y les des una cachetada. Ora por ellos, habla con ellos, háblales del Señor. Ten un mismo sentir en el Señor, no en tu sentir. Mi sentir es que es esto. No, espérate. Si queremos estar en paz, si tú quieres estar en paz conmigo como yo quiero estar en paz contigo, entonces busquemos el sentir del Señor. Hay cosas que afinar en tu vida personal con Cristo. Por ejemplo, un hermano de esta iglesia decidió apartarse de las redes sociales por un tiempo. Y él está huyendo del diablo. Y ¿sabes qué? Qué bueno que haga ese sacrificio. Y deberíamos de hacerlo la mayoría. Porque le damos prioridad al celular antes que a las personas, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienen que ver con el trato amable, con la atención, con el amor, con ese sentir que debemos de tener unos con otros. Pero aquí, cuando habla del mismo sentir y se refiere a ellas dos, dice el Señor, regocíjense. O sea, ¿cuál debe de ser el sentir? El regocijo. Cuando estamos aquí sirviendo y vemos a los jóvenes, ¿no? Mi hermano Jorge estaba aquí y ya llegaba, en lo que iba de aquí a allá llegaba con lágrimas en los ojos porque Dios lo tocaba. ¿Quieres tener el mismo sentir? Métete con Cristo. ¿Quieres tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús nuestro Señor? Métete a la iglesia. ¿Queremos tener el mismo sentir del Señor? Métete a la presencia de Dios, métete a orar. Y vas a tener el mismo sentir, la sabiduría de Dios, la amabilidad. Eres otro después de orar.
¿Cuántos se dan cuenta que somos otros después de orar? Estamos llenos de la paz de Dios. Entonces aquí mismo donde dice regocíjense, que tu gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos. O sea, como el apóstol Pablo se la sabe. A veces pelean porque uno está afanado. Esta pequeña discusión que tuve con mi esposa, pues es porque yo, oigan la voz que traigo. Y en Herederos estuve con un dolor de anginas, pero pues no estuve chillando, sino disfruté aún así, ni quise ir al doctor. El punto es que a veces cuando estás enfermo, pues mejor descansa. Cuando estás desvelado, date tiempo para descansar, pero no andes afanado. Escucha la palabra de Dios, ten orden, ten disciplina, sé diligente. Primero pasa tiempo con Dios, por eso parte de la sabiduría también es esta disciplina en la que aprendemos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice y de la doctrina, o sea, no dejes la enseñanza. Tienes que ser guiado. Cuídate a ti, cuida tu alimentación, cuida tu descanso, cuida tu cuerpo, cuida tu salud y cuida la doctrina. Es muy importante la doctrina. O sea, no nada más la doctrina y descuidemos todo lo demás, que por ahí andamos, ¿verdad? Pero también dice, tu corazón, cuida tu corazón. No estés afanado, sino ponte a orar. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esto nos está dando como una clase de cómo vivir en las circunstancias en las que a veces estamos, ¿no? Diferentes momentos de cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo, en el hogar o en la iglesia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, ya estando ahí en esa paz, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces no tenemos que afanarnos porque vienen afanes, porque no hay la convicción de que Dios quiere tomar nuestros problemas. Te afanas porque no tienes la convicción de que Dios quiere ayudarte en tus problemas. Entonces, la sabiduría de Dios no te puede ayudar. ¿Sí? ¿Sí captaron esto? Siento que de repente se les va la luz por ahí. Ahí es donde el diablo dice, no, que no llegue esa palabra. El Señor quiere que tú sepas que Él quiere tomar tus problemas. La gente que ha perdido la pureza toma y carga estos problemas. Al distraerse, en lugar de presentarlos y entregarlos al Señor, como lo indica Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea, Dios quiere trabajar en conjunto con su equipo. Y su equipo es la iglesia. Y su equipo son los matrimonios. Y su equipo son las familias, padres e hijos. Es bien importante esta parte de nuestros hijos. Ahora, por último, no debemos de contaminarnos. Aquí viene esta parte voy a leer 1 Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Luego le dice en el verso 23 a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Ese versículo nos gusta. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, se nota el pecado y ellos todavía no entienden. Mas a otros se les descubren después. O sea, Timoteo está trabajando con un grupo de gente y Pablo le está diciendo que entre ellos va a enfrentar este tipo de situaciones donde hay pecados de los hombres. Y le está diciendo cómo tratar esto, cuántos están libres de pecado, ¿no? Pero si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un papá, si tú eres un esposo, probablemente vas a cometer algún error tú, porque simplemente no tener fe ya es pecado. Simplemente ser ignorante es pecado. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que debe ser más cuidadoso y no imponer manos con ligereza. Por ejemplo, quiero mencionar como un cuidado los que han tenido una profecía y recibieron profecía. Si la profecía que te dieron no te invita a arrepentirte en el sentido de que una profecía debe de tener exhortación, consolación y edificación, yo no la creería. Si te dicen, no, es que tú vas a ser el apóstol del mundo y vas a ir a las naciones y vas a ganar mucho dinero y vas a hacer tantas cosas, pero nunca te dicen, te invito a que ames a los demás, te invito a que honres al Señor, te invito a que te arrepientas, y que si en la profecía no te mostraron cosas en las que tú tienes que crecer y errores en los que tú tienes que cambiar, yo no me quedaría con esa profecía. La profecía debe tener exhortación, edificación y consolación. O sea, tenemos que tener cuidado y vamos a seguir poniendo mucha atención en las profecías que se dan. Esto lo decimos porque deseamos que haya salud y que haya veracidad y que no seamos engañados nunca por el diablo. Que nos digan la verdad en aquello en lo que yo tengo que arrepentirme para poder venir a Cristo, que Él me limpie, que Él me haga puro y que su sabiduría venga sobre mi vida para que yo entonces pueda ser un fiel administrador y tenga éxito. Entonces, debe de ser más cuidadoso Timoteo y no imponer manos con ligereza, hablando en relación a extender la obra de Dios. Estamos extendiendo la obra de Dios, apoyándonos a través de otras personas, a los cuales Timoteo les tenía que imponer manos y orar para confirmarlos como siervos, ancianos o diáconos. Esto era lo que Timoteo estaba haciendo. El problema consistía en que esas personas no eran aprobadas por Dios, porque tenían pecados ocultos y el colocarlas en una posición de servicio y de autoridad les permitía seguir extendiendo su contaminación. ¿Dónde se extiende la contaminación de una persona? En las malas actitudes. O sea, si yo le hablo mal a alguien, si mi esposa me habla mal a mí, si le hablo mal a mis hijos, al ratito mis hijos van a hablar igual. Si tú le hablas mal a tu esposa o a tus hijos van a hablar exactamente igual, porque eso es lo que aprenden. Y esa es una actitud contenciosa, amarga, de celos. Entonces necesito sabiduría, necesito higiene, pureza, ser limpiado y recibir la sabiduría de Dios, que es amable. El Espíritu Santo no nos trata mal. Así como nos trata el Espíritu Santo, debemos de tratar con esa pureza y ese amor a los demás. Luego, qué bueno que llegué aquí, esta me la van a agradecer los varones. Tito 2:5 dice, mujeres, sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, sujetas a sus maridos. Ahora va para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí se da la indicación de que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser castas. Esta palabra viene del griego agnos, que principalmente se traduce como puro. Otra traducción más literal sería que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser puras y permanecer en la pureza
evitando así la experiencia de Evodia y Síntique. Yo veo que es más dado entre las mujeres hacer sus grupos y pues, no me llevo con ella, ella no me cae bien, él no me cae bien, ¿verdad? Esto pasó con Evodia y Síntique y el Señor habla especialmente a las mujeres. Esto es importante porque 2 Corintios 11:3 está hablando de que Satanás, la serpiente, engañó a Eva. La palabra no habla de que Adán fue el engañado. Él pecó conscientemente, sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero con Eva no fue así. Eva fue seducida, engañada y contaminada. Por eso le dice a las mujeres: respeten a sus maridos. Ella fue seducida, engañada y contaminada, quedando sin pureza, por lo que finalmente fueron sacados del Edén, del lugar de bendición. Y eso lo vemos en Génesis 3, 23 al 24, cuando se pierde la pureza como Adán y Eva, y no permitimos que la palabra nos restaure, seremos separados cada vez más del lugar de bendición. O sea, Dios quiere que tengamos victoria y éxito, pero cuando se pierde la pureza, nos separamos del lugar de bendición, porque empezamos a tener pensamientos equivocados y a hacer juicios equivocados. ¿Sí se entiende? ¿Sí está claro o no? Ya voy a terminar, hermanos. Denme nada más 2 minutos. Cuando la pureza de Dios es restaurada en nuestra vida, es una poderosa bendición que nos hace permanecer en el lugar donde el Señor está operando para bendecirnos. ¿Sí quieres ser bendecido? Ok. Cuando la pureza de Dios es restaurada en nuestra vida, ¿te urge ser bendecido? ¿Cuándo quieres ser bendecido? ¿O lo dejamos para dentro de 15 días y seguimos? Primero lo primero, ¿no? Cuando la pureza de Dios es restaurada en nuestra vida, es una poderosa bendición que nos hace permanecer en el lugar donde el Señor está operando para bendecirnos. Esto evitará que nos quedemos sin tomar las bendiciones por habernos movido del lugar correcto. Desafortunadamente esto sucede mucho entre los cristianos. Sin embargo, podemos ver en 2 Corintios 7:11, dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en ustedes, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, que hay un momento que el Señor viene a decirnos unas cachetadas tiernas, dulces, porque así lo hace con amor el Señor, con misericordia. Nos corrige y nos saca del error, pero porque va a provocar esta tristeza que nos da saber que estamos haciéndolo mal, provoca un deseo de hacerlo bien profundo, una vindicación, una corrección tremenda. Ya no te voy a hablar así, ya no voy a tratar así, me voy a poner las pilas, voy a ser diligente en mis asuntos. ¿Sí o no? Con el Señor no voy a permitir que el diablo me contamine. No voy a andar en pecado, no voy a andar viendo lo que no tengo que ver, hablando lo que no tengo que hablar. Voy a ser tardo para hablar, pronto para oír y tardo en airarme. Así dice la palabra, ¿no? Por tanto, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse. Eso es ser sabios. Judas 21:23 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatarlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
El Espíritu Santo está diciendo a través de Judas que hay personas a las que hay que tenerles misericordia y al mismo tiempo aborrecer la ropa que está sudada por su carne. Es decir, gente que a lo mejor, si tú piensas que está incorrecta, restáuralo, ámalo, enséñale. Y ese puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, tu esposo, tu esposa, y un hermano de la iglesia. No que te dividas de él. Y ¿sabes qué? Con él no me llevo, me cae gordo. Estaba diciendo que aquí está mi Alex, que no es mi Alex. El Señor me dijo, háblale a Alex y dile que quiero que le digan adiós a una persona que está en la iglesia porque está hablando mal. Estaba hablando mal de los hijos de ustedes, de nosotros y de varias personas de la iglesia. Estaba hablando mal de todos. Aquí en la iglesia da una cara. Y el Señor me pidió que le hablara a Alex para que él estuviera presente en una plática que íbamos a tener. Pero este trato con ella no fue de pisotearla, ni de juzgarla, ni de... Solita se fue. Oye, pues aprovechando tus palabras de que no eres feliz aquí y todo, ¿qué haces aquí? Pero el Señor nos pidió el Señor me pidió que le dijera bye. Y dije, ay Señor, ¿en serio? Sí, porque está hablando mal de ustedes y está contaminando. Entonces, bueno, son casos diferentes. Este es su cuerpo, esta es su iglesia. Él ama a su iglesia, Él te ama a ti. Él nos ama a nosotros. Pero lo hicimos con misericordia. No sacamos todo lo que sabíamos porque tenía un montón de cosas que eran muy vergonzosas, que las teníamos como pruebas ahí si era necesario llegar a citarlas, pero no le íbamos a sentar en el banquillo. Simplemente, mira, esto, por aquí, evítanos tener que hablar el tema. Si tú no estás contenta, bye, no te preocupes, te bendecimos y estamos en paz contigo, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones se dan a veces en tu casa, con tus hijos, y en la iglesia también. Entonces dice que hay personas que hay que tenerles misericordia y al mismo tiempo aborrecer la ropa que ha sido sudada por su carne. Esto no es algo sencillo. Es difícil hacerlo humanamente. Tiene que haber sabiduría de Dios. La palabra dice que la sabiduría es restaurar la pureza. Bueno, si tú no me quieres y ya me odias y ya yo te amo y todo, pero ¿qué haces conmigo? ¿No? Al restaurar la pureza, la decisión de permanecer en ella permitirá que nosotros podamos tener la actitud y el balance correcto entre la misericordia y el rechazo a la gente sensual, a las obras que la gente sensual está realizando. Es decir, entre amar a un pecador y aborrecer al pecado. Pero esto de amar al pecador es amarlo en serio, O sea, es tener misericordia, no es juzgarlo y apartarlo y dejarlo que se hunda. Es tomarlo sobre tus hombros y llevarlo a que sea curado al mesón y ver por su vida. Amarlo como si fuera tu hijo. Amarlo como alguien por quien Jesús dio su vida y por quien Jesús murió. Ya voy a terminar. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces los que son puros, si somos puros, si nos purificamos, si somos sabios, tendremos pureza y veremos a Dios. Entonces esto habla de limpiar mi corazón. Esta es una tarea para ti, para mí. Cada quien es responsable de decir: quiero limpiar mi corazón. No quiero ver con malos ojos esto, no quiero ver con malos ojos lo otro, no quiero pecar, no quiero hablar mal, no quiero apartarme de Dios, no quiero ser extraviado, no quiero ser engañado. Hay varias palabras que se traducen del griego al español como puro, y una de estas palabras que hemos hablado es la palabra de agnos, pero en Mateo 5:8 no se está usando agnos, se está usando la palabra kataros, y esta palabra habla de la pureza que se recibe después de haber sido limpiados, que es exactamente lo que la sabiduría está haciendo.
Ojo aquí, ya nada más para que entiendas esto. Es decir, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, entrega un agnos, y cuando el agnos lo recibes, el corazón muestra y manifiesta un kataros, la limpieza, que es el regalo del que nos habla Mateo 5:8. Esta limpieza se recibe y manifiesta principalmente en los ojos del corazón, los ojos espirituales para ver a Dios, que son limpiados de toda malicia, inmundicia y contaminación, para que podamos ver no solo a Dios, sino también lo que sus manos e instrumentos están haciendo, trayendo tremendas bendiciones. Otra vez, ¿te falta sabiduría? El Espíritu Santo viene y te da agnos, te da pureza. ¿Cómo puede darme pureza? Deja de pecar, deja de hablar así, deja de juzgar, deja de malinterpretar, arregla tus malos entendidos, pide perdón, perdona. Entonces viene una luz que me muestra todos mis errores y viene el arrepentimiento, y eso da la entrada a la limpieza y a la vida de Dios, para que entonces yo reciba un kataros, que es la limpieza y el regalo, donde yo puedo no solo ver a Dios, sino ver lo que Dios está haciendo. Y Dios está trayendo bendición sobre tu economía, y Dios está trayendo bendición sobre la iglesia, y Dios está sanando, y Dios me permite ver y creer lo que Dios está haciendo, y esas tremendas bendiciones. Entonces, por último, lo que está mostrando la palabra de Dios cuando dice que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, lo que está mostrando es que no habrá paz, amabilidad, benignidad, misericordia, frutos abundantes, ni ausencia de hipocresía, si primero no hay pureza, como dijimos. En todo lo que hemos visto sobre la pureza, la palabra nos enseña que cuando viene una palabra de Dios, está destinada a producir sabiduría. Cuando viene una palabra de Dios, está destinada a producir sabiduría. O sea, Dios, esta sabiduría te va a llevar a la santidad. Pero Dios no está diciendo, sé santo automáticamente, ponte a hacer obras automáticamente, ponte a servir automáticamente, sino que Dios te está dando sabiduría para que tú entiendas que te conviene servir, que te conviene limpiarte, que te conviene estar con Dios, que te conviene buscar la sabiduría, y la sabiduría es Cristo Jesús. Esta palabra de Dios está destinada a producir sabiduría, aprovechando el trabajo previo del fuego del Espíritu, que trajo una renovación en tu mente, cambiándola de ser una mente carnal que no puede percibir ni entender las cosas de Dios, a una mente espiritual que puede tomar y creer la sabiduría de Dios, que es espiritual, y a través de esto traer por la sabiduría recibida una transformación en la conducta. ¿Cómo me comporto? ¿Hay alguno sabio o entendido entre vosotros? Muestre, ¿cómo dice Josué? No, muestre por su conducta en sabia mansedumbre. Entonces tiene que haber ¿qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces vamos a ponernos de pie. Pídele al Señor que te purifique, pídele que te dé sabiduría. Ora conforme al mensaje. Ora ponte a trabajar, sé diligente en arreglar los asuntos que el Señor te haya mostrado hoy. Y si no sabes cómo arreglar esos asuntos, pídele sabiduría. Pídele sabiduría. ¿Tú crees que esos asuntos que se te hacen difíciles, tú crees que Dios no tiene sabiduría, que no sabe cómo arreglarlo? Pero Él quiere darte al Espíritu Santo para que tengas comunión con Él y que Él te pueda decir cómo arreglarlos. Amén. Queremos ser limpios de corazón y ver a Dios. Queremos tomar todo lo que nuestro papá, nuestro Señor, quiso darnos, su sabiduría, su palabra. Esta provisión es para nosotros, iglesia. Tómala como una riqueza para ti. Cierra tus ojos y habla con Dios. Cierra tus ojos, por favor.
Padre, yo tomo tu sabiduría, Señor, hoy te la pido, creyendo que me la querías dar, Señor, queriendo que nos la querías dar, sabiendo que eres mi Padre y me disciplinas y me corriges porque me amas, y te agradezco porque no dejas que yo me pierda, y no dejas que se pierda tu iglesia, y no dejas que sea destruido lo que has hecho en Casa Zoe, sino que nos haces administradores para que tus hijos sean diligentes en trabajar, en aprender, en estudiar, en ser disciplinados en el discipulado, en los grupos de acción, en la lectura de la palabra, porque tú tienes para ellos cosas grandes y maravillosas. Tu palabra dice que tienes riquezas y honra en la sabiduría. Tu palabra dice que la sabiduría, por ti gobiernan los reyes. Y hoy, Señor, venimos otra vez y seguiremos haciéndolo, porque tú nos vas a enseñar y nos harás sabios, Señor, como tú, que eres manso y humilde. Gracias, Padre, porque todos somos en esta casa una familia y todos necesitamos tu sabiduría y todos necesitamos tu cuidado y todos necesitamos ser sabios y tener temor, porque el diablo anda como león rugiente, pero tú no permites que nos haga daño, porque tú nos limpias. Por eso viniste, para traernos esta palabra que nos lleva al arrepentimiento, para que seamos diligentes en perdonar, en los cambios que tenemos que hacer, buscarte a ti en primer lugar y amar la sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque entonces podremos prosperar al tener una buena relación con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Podremos prosperar porque tú dices: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, que hoy tu iglesia pueda ver en este mensaje no un mensaje tedioso o aburrido, sino la oportunidad de salir adelante, Señor. El llamado tuyo a ser diligentes, que pueda ver tu iglesia la solución, que tu iglesia pueda ver tu luz. En tu luz, Jesús, veremos la luz. Gracias por esta luz de esta palabra que ilumina nuestras vidas, y yo andaré en ella, Señor. Yo estoy buscando tu sabiduría para poder administrar y ser responsable de lo que me has entregado. Te doy gracias porque eres tú mismo y tu gracia misma la que está obrando en mí, y lo seguirás haciendo. Transmitimos, Señor, impartimos esta palabra a la iglesia, declarando tu sangre preciosa en todos ellos, para que sean sabios y se apoderen de esta riqueza que nos has dado, donde nos enseñas en todo a orar, a buscarte, a creer que tú estás con nosotros en todo, y que nos ayudas, Señor, y que el poder y que la gracia y que la victoria siempre ha sido nuestra y seguirá siendo nuestra, y no la perderemos, Señor, porque vamos por más, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por la paz que viene al arrepentirnos de nuestros pecados, por la paz que viene al ser limpiados de nuestra maldad, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por el amor de la iglesia. Gracias por el amor de nuestros seres queridos. Gracias por el amor de mi familia. Gracias por el amor de mis hermanos. Gracias por el amor de cada persona de Casa Zoe. Gracias por el amor entre unos y los otros, Señor, porque tu amor está aquí, porque
porque tu amor es el que nos une y nos das la sabiduría, Señor, para ser amables, para ser misericordiosos, pero también tu sabiduría nos purifica para ser santos, como tú eres santo, ser tu esposa, Señor, virgen y pura. Aleluya, Señor. Solo tú podías hacerme puro. Solo tú podías hacerme limpio. Con tu sangre, Señor. Con tu misericordia que me limpió y con tu luz que me ayudó a salir de mis errores. Que cada uno hoy reciba la gracia del perdón. Reciba la gracia del perdón. Y que pueda acercarse confiadamente a ti, Señor, sabiendo que en ti hay perdón y que tú, si nos entristeces, es porque nos vas a dar más. Si nos limpias, es porque vamos a dar más fruto, como los árboles que son limpiados para dar más fruto. Y porque no nos vamos a quedar así como estamos. Gracias, Padre, porque es el soplo de tu Espíritu el que llega hoy a nuestra vida para seguir obrando en sabiduría y en bendición en Casa Zoe, Señor. Bendice a todos los hermanos que están conectados en sus casas. Y dice el Señor que Él quiere que haya prosperidad. Gracias. Pero hoy debemos de saber que la prosperidad empieza por esa limpieza. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, hermanos, pues a poner